Hoy tenemos sobre la mesa un material que es fascinante. Son dos visiones de Venezuela que parecen venir de planetas distintos. Totalmente. Por un lado, el pragmatismo, digamos, brutal del negocio petrolero, con una entrevista a un experto como Horacio Medina. Ajá. Y por otro, un debate casi filosófico sobre el futuro de la democracia, que sacamos de un panel en Harvard con académicos y figuras políticas. Y el cruce de estas dos visiones nos plantea la gran pregunta que sobrevuela todo este análisis, ¿no? Para un país en ruinas, ¿qué viene primero? Claro. ¿Poner comida en la mesa y reactivar la economía a toda costa? ¿O reconstruir las instituciones democráticas, aunque sea más lento? Y lo más importante, se puede tener una sin la otra. Exacto. Y los documentos que analizamos hoy nos dan respuestas que, la verdad, chocan de frente. Pues arranquemos por el panorama político, que es, bueno, como lo describe uno de los panelistas de Harvard, es una trama tan increíble que si la presentaras como guión en Hollywood, te la rechazarían. Sí, por inverosímil. Por inverosímil. Nicolás Maduro ya no está en el poder, pero el aparato chavista sigue ahí, intacto, con figuras clave como Delcy Rodríguez al mando. Es este concepto que llaman madurismo sin Maduro. Y lo que es realmente llamativo aquí es la alianza que se describe, este matrimonio por conveniencia entre el gobierno de Trump y lo que queda del régimen. Ajá. Según el análisis de Harvard, la prioridad número uno de Washington no es, al menos de momento, la democracia plena. ¿Y cuál es entonces? La estabilidad. Y estabilidad para ellos significa varias cosas muy concretas. Frenar el narcotráfico, limitar la influencia de Rusia e Irán y, sobre todo, poner a las petroleras estadounidenses a trabajar. A reactivar la producción de crudo venezolano lo antes posible. Cuanto antes. Claro, es una lógica de intereses muy directa. Pero en medio de esa lógica aparece una voz que le pone un rostro humano a todo esto. La del exiliado político Freddy Guevara. Su testimonio es clave. Él participa en el panel y es desgarrador. Admite que esta no era la transición con la que soñaban, pero afirma que a pesar de todo, los venezolanos están felices y aliviados. Y hace una petición muy concreta. Pide empatía. Su argumento es que lo intentaron todo por las vías pacíficas, ¿no? Elecciones, negociaciones, mediaciones con Noruega, con el Vaticano. Todo. Todo fracasó. Y su súplica final es un «no nos abandonen ahora». Es una frase potentísima. Potentísima, porque encierra el miedo central que recorre todo el panel, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es ese miedo exactamente? El temor de que Estados Unidos consiga lo que quiere, estabilidad, petróleo, y que la transición a una democracia plena se convierta en una promesa vacía. Algo para un más adelante que nunca llega. Que nunca llega. El peligro, como lo resume uno de los académicos, no es solo que la situación se congele, sino que este nuevo sistema termine no desmantelando el régimen de Maduro, sino administrándolo desde afuera con otros gerentes. ¡Guau! Es una idea escalofriante. Y para entender por qué estaría dispuesto a correr ese riesgo, tenemos que mirar la otra fuente, la de Horacio Medina. Ajá, la del petróleo. Porque aquí es donde entran en juego las cifras. Y son cifras astronómicas. Totalmente. Medina habla de una reunión de altísimo nivel entre Trump y los directivos de las principales petroleras. Y los números que se manejan son para marearse. A ver. Se habla de un potencial de inversión de hasta $100,000 millones en un plazo de 7 a 10 años. 100,000 millones. Es una de las oportunidades de negocio más grandes del planeta en este momento. Con esas cifras sobre la mesa se entienden muchas cosas, pero Medina inmediatamente le pone un freno al optimismo, ¿no? Sí, enseguida. Cita a un alto ejecutivo de ExxonMobil que fue muy directo al describir la situación de Venezuela. Usó una palabra: ininvertible. Ininvertible. Con todos esos miles de millones esperando, ¿por qué dice eso? Porque el desastre es de una magnitud que es difícil de imaginar. Medina lo desglosa en 3 grandes obstáculos. El primero, la infraestructura. Está muy mal. Está literalmente podrida. Habla de zonas históricas como el lago de Maracaibo, donde todo está canibalizado, los pozos clausurados con métodos que los dañan para siempre, los equipos son chatarra. O sea, no es como apretar un interruptor y listo. Para nada. Entiendo lo de la infraestructura, pero eso se arregla con dinero, y dinero es lo que parece haber. ¿Cuáles son los otros obstáculos? El segundo es el marco legal y fiscal. Es una camisa de fuerza heredada del chavismo.
La ley actual obliga a que PDVSA, La petrolera estatal. sí, la que alguna vez fue el motor de Venezuela y que hoy, según Medina, está en quiebra y demandada por medio mundo. Bueno, esa empresa tiene que ser dueña del 51% de cualquier proyecto mixto. Y ese 51% no es un detalle menor. Era la joya de la corona de la política de Chales. Exacto, control estatal absoluto. Pero ahora, con PDVSA en ruines, ese control es un ancla. Nadie va a invertir miles de millones para ser socio minoritario de una empresa fantasma. Claro. Y por si fuera poco, la ley impone una regalía del 30%. Con esos números, la mayoría de los proyectos simplemente no son rentables. Infraestructura destruida, leyes hostiles, y me imagino que el tercer obstáculo es la confianza. O la falta de ella. Precisamente. Y quizás es el más difícil de superar. Medina lo llama el problema de la seguridad jurídica y personal. Las empresas no olvidan las expropiaciones. Claro. Y él hace una distinción clave. La nacionalización de los años 70 fue ordenada. El Estado tomó el control, pero pagó, compensó. Lo que hizo el chavismo fue un robo. Un robo a mano armada, en sus palabras. Tal cual. Entonces, la pregunta de los inversores es, ¿quién me garantiza que no volverá a pasar en 5 o 10 años? Entonces, con este panorama, la palabra inesinvertible se queda corta. Suena a una causa perdida. ¿Hay alguna luz de esperanza en lo que dice Medina? Sí, y aquí es donde se pone interesante. Él propone una estrategia que llama de mangos bajitos. Mangos bajitos. Es una idea muy pragmática. En lugar de soñar con megaproyectos de 100.000 millones de la noche a la mañana, la idea es empezar por lo pequeño, por lo fácil. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa hacer inversiones quirúrgicas, muy específicas, para resolver cuellos de botella. Por ejemplo, reparar una bomba, reactivar un campo que no requiere mucha tecnología, cosas de bajo costo y alto impacto. Ah, ya veo. Con esta estrategia, Medina calcula que se podría aumentar la producción en unos 250.000 o 300.000 barriles diarios solo en el primer año. Que no es una cifra para despreciar, considerando de dónde se parte. Para nada. Y lo más importante de esta estrategia, según él, es el impacto social inmediato. Porque lo primero que se reactiva no es la macroeconomía. No son los grandes indicadores del Banco Central. No. Lo que se reactiva es la economía de la calle, la regional. Medina lo describe muy gráficamente. Cada taladro que vuelve a funcionar necesita 3 cuadrillas de trabajadores. Claro. Esas cuadrillas necesitan transporte, comida, uniformes. Se contratan camiones, se abren pequeños restaurantes, se mueve el comercio local. Y eso es clave. A menudo pensamos en la economía en términos de PBI y cifras abstractas, pero esto es el impacto a nivel de la familia que vuelve a tener un ingreso. Exactamente. Es poner dinero directamente en el bolsillo de la gente. Ese es el plan a corto plazo. El objetivo a largo plazo, si se logran los cambios estructurales, sería triplicar la producción actual en unos 7 u 8 años. Pero todo empieza por esos mangos bajitos. Exacto. Y justo ahí, en esa idea de empezar por la economía, es donde se produce el choque de trenes entre las dos fuentes que tenemos. Es un choque total. Porque la visión del petrolero, que parece alineada con la de la administración Trump, choca de frente con la del economista de Harvard, Ricardo Hausmann. Totalmente. La estrategia que parece favorecer Washington es, primero el petróleo, primero la economía, y ya después, con calma, vemos lo de la democracia. Pero Hausmann dice que ese plan es una fantasía. Un momento. Suena bien en teoría, pero ¿por qué Hausmann está tan seguro de que es inviable? La lógica de primero comer, después filosofar, tiene mucho sentido común. Hausmann la desarma con preguntas muy concretas. Dice, a ver, para atraer esas inversiones, incluso para los mangos bajitos, hay que cambiar la ley de hidrocarburos. Ok, pregunta. ¿Quién cambia esa ley? La Asamblea Nacional actual, que no es reconocida por casi nadie. Ninguna empresa seria va a invertir $1 basándose en una ley aprobada por esa asamblea. Buen punto. Sin una legislatura legítima, no hay seguridad jurídica. Segundo punto de Hausmann. La deuda. Venezuela necesita reestructurar su deuda y conseguir dinero fresco del FMI o del Banco Mundial. Ajá. ¿Y quién aprueba legalmente esos préstamos? La Asamblea Nacional. Volvemos al mismo problema. Sin una asamblea democrática y reconocida, el país no tiene acceso al sistema financiero internacional. Es como querer construir el techo de una casa sin tener los cimientos. Exacto. Su conclusión es tajante. La vuelta a un gobierno democrático y legítimo
Es un prerrequisito para la recuperación económica, no algo que se pueda dejar para después. Y esto nos lleva directamente al papel de la oposición venezolana en todo este rompecabezas. Claro, Porque según el panel de Harvard, sin el acuerdo de Barbados que impulsó la administración anterior, hoy no se estaría ni hablando de una figura como Edmundo González. correcto. Y en ese contexto, critican con una dureza increíble una declaración que citan de Trump, en la que dice que María Corina Machado no tiene respeto ni apoyo. Uf, Los panelistas califican esa afirmación de absurda. La describen como una de las figuras políticas más respetadas y con mayor respaldo popular en Venezuela. o sea que esa declaración muestra o una ignorancia profunda de la realidad, O una intención de marginar a las fuerzas genuinamente democráticas. lo cual nos devuelve al miedo del que hablábamos al principio, que se prefiera un madurismo sin Maduro, controlable, a una democracia real. Es el nudo gordiano de toda la situación. Y lo que sucede en Venezuela, como bien sabemos, nunca se queda solo en Venezuela. Tiene ondas expansivas. Y en el material de Harvard hay un dato que es una verdadera bomba. ¿Cuál? Mencionan que durante la operación militar estadounidense que provocó la salida de Maduro, murieron 32 ciudadanos cubanos en territorio venezolano. Espera, detengámonos un segundo en esa cifra. 32 cubanos muertos en una operación militar de EEU en Venezuela. Sí, Eso no es solo una estadística. Es la prueba física, la evidencia forense de hasta qué punto La Habana tenía sus manos metidas en el aparato de seguridad de Maduro. confirma lo que por años fue un secreto a voces. Y las implicaciones de esto son enormes, porque si Cuba estaba tan involucrada, la caída de su principal alfil en el continente cambia todo el tablero. Por supuesto. El panel especula que el próximo objetivo en la mira de Washington podría ser Cuba. El régimen cubano queda en una posición de vulnerabilidad extrema. Y Venezuela ya no es su principal proveedor de petróleo, ¿verdad? No, ahora es México. Sin el chorro de crudo venezolano, la isla es mucho más frágil. Y se habla de acciones concretas. Se especula con que EEU aumente la presión, aprovechando la presencia naval que ya tiene en el Caribe. Y es aquí donde la visión de Freddy Guevara se vuelve aún más radical. ¿Qué es lo que plantea? Él va hasta el final. Dice que la región no estará realmente segura hasta que Cuba y Nicaragua también sean libres. Wow. Para él, lo que ha pasado en Venezuela es la culminación de un proyecto cubano de décadas para controlar el petróleo venezolano. La caída de Maduro es solo el primer dominó. Qué perspectiva tan potente. Es ver la historia no como una crisis nacional, sino como un conflicto regional que apenas entra en una nueva fase. Exacto. Pone todo en un contexto mucho más amplio. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, una oportunidad económica gigantesca, la posibilidad real de que Venezuela reactive su motor petrolero. La estrategia de los mangos bajitos suena lógica, tangible. Pero, por otro lado, tenemos el enorme riesgo de que esta recuperación se haga a costa de la democracia. El miedo a que se instale un sistema estable para los negocios, pero autoritario. Un madurismo sin Maduro que en el fondo perpetúe la falta de libertad. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que se desprende de las fuentes. Si el sistema internacional, con sus leyes, sus instituciones como la ONU, fracasó estrepitosamente en proteger a los venezolanos, ¿qué significa este nuevo escenario? Nos obliga a repensar conceptos como la soberanía nacional cuando un Estado se dedica a destruir a su propia gente. Y la pregunta que queda flotando, quizás la más incómoda, es la que plantea Hausman de forma implícita. ¿Qué pasa cuando la solución a una crisis humanitaria es impulsada por intereses económicos que pueden no estar alineados o incluso ser contrarios a la libertad y los derechos a largo plazo de las mismas personas a las que se supone que se está ayudando? Es un dilema ético y político de primer orden.